Muy buenos días para todos los que nos están viendo en este momento a través de nuestra página de Facebook, también a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana de Reconciliación. Te damos la bienvenida y damos la gloria a Dios, damos la honra y el honor a Él por permitirnos estar un día más aquí, por permitirnos encontrarnos en esta semana. Queremos todos glorificar a Dios y también es muy importante nuestro tiempo de interacción, nuestro tiempo en los cuales nos saludamos unos a otros, en los cuales enviamos palabras de ánimo, palabras de aliento, nos expresamos ese amor de Dios, aunque sea por esta vía virtual. Agradecemos a Dios por las oportunidades que nos da y queremos glorificar siempre su nombre. Estamos aquí, por la gracia de Dios, para un nuevo estudio de la palabra y quiero en esta mañana que juntos podamos pedirle a Dios ahí en nuestro corazón que sea Dios quien nos hable, porque realmente no queremos, como siempre lo hemos dicho desde nuestra Iglesia Cristiana de Reconciliación, no queremos escuchar las palabras de los hombres, queremos realmente escuchar esa Dios, que son las palabras que edifican, que exhortan y consuelan. Así que rogamos en esta mañana al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda verdad y que nos enseñe todas las cosas. Queremos siempre escuchar la voz de Dios y no solo queremos escucharla por escucharla, queremos escuchar porque queremos obedecer, porque queremos poner por obra su palabra. Creo que es el sentido de todo esto, poder escuchar a Dios para obedecerle. Yo creo que Dios está dando palabra a su pueblo, Dios está usando a sus ministros, Dios está usando a muchas personas hoy. Dios se está levantando para que puedan hablar palabra a su pueblo, para que puedan guiar las vidas, para que puedan guiar y fortalecer aún los corazones en medio de este tiempo de pandemia. Hoy quiero, con la ayuda de Dios y por la gracia del Señor, compartir contigo un tema que he titulado El que ha contado tus cabellos. Lo repito, el que ha contado tus cabellos. Ese es el tema en esta mañana. Y quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10, el verso 28. Y es aquí donde vamos a leer y donde está sustentada esta palabra de hoy titulada, como te dije antes, el que ha contado tus cabellos. Mateo capítulo 10, verso 28, dice de la siguiente manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, escucha bien, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice el verso 29, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, dice Jesús, están todos contados. Quiero repetir esto, verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, lo dice el Señor. Así que no temáis, valéis vosotros más que muchos pajarillos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En este tiempo Jesús le está hablando a sus discípulos, a los cuales ha enviado a predicar. Y Jesús le da algunas instrucciones, pero también le da una autoridad, un poder delegado a sus vidas, les da el poder, la autoridad para sanar a los enfermos y también para libertar a los cautivos. ¡Qué maravilloso poder! También les dice en medio de todo esto que no se preocupen por su sustento, porque digno es el obrero de su salario. Dios está al tanto de todas las cosas que ellos van a necesitar, Dios lo proveerá, y también les dice que en ese tiempo y que durante su misión, mientras estén aquí en la tierra, vendrán las persecuciones, y que muchas veces esas persecuciones serán tan terribles que serán entregados a los magistrados, que serán entregados aún por parte de sus familiares, serán entregados a los jueces. Será una gran persecución y muchas veces en esa persecución inclusive estará en peligro la vida. Jesús les habla y les delega esa autoridad de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, pero también Jesús les hace saber que no somos inmunes ante las aflicciones del mundo, ante la hostilidad del mundo y ante las circunstancias que pueden ocurrir. No estamos exentos, pero Jesús siempre les dice: no temas, no tengan miedo. Jesús les dice, cuando ustedes los lleven delante de los jueces, delante de los magistrados, donde tengan que ir y les corresponda hablar, no tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. Les va a decir que van a hablar, les va a decir qué es lo que deben en ese momento decir a su favor y para la gloria de Dios. En medio de todo esto, Jesús también les recuerda
Y les dice, mas no tengan temor por aquellos que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Ustedes deben tener un temor, es a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ahí se está refiriendo a Dios. Es decir, que nuestro temor tiene que ser el temor de Dios. Y en medio de todo esto, Jesús hace una gran afirmación y le dice, ¿saben algo? Todos sus cabellos están contados. Y eso muestra el cuidado de Dios. Eso muestra algo que llamamos o que llama la teología, la providencia de Dios, que es algo de lo cual vamos a hablar en esta mañana. La providencia de Dios, ese cuidado de Dios, ese cuidado tan maravilloso, tanto así que tiene contados nuestros cabellos. El valor que nosotros tenemos para Dios, porque dice Jesús, aunque se venden los pajarillos por un valor insignificante, saben, ninguno de esos pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, Dios lo sabe, Dios tiene el control de todas las cosas. Hablaremos en esta mañana de esa providencia de Dios. Jesús les dice, no se preocupen, porque ellos no pueden matar su alma. Más bien su temor debe ser hacia Dios. Así que el tema en esta mañana lo he titulado, el que ha contado tus cabellos. Jesús le dice, ustedes estarán en peligro de muerte, pero no tengan temor, no tengan miedo. Las situaciones existirán, las situaciones que pondrán en peligro su vida existirán y serán tal vez más frecuentes de lo que los discípulos quisieran haber escuchado en ese momento, o tal vez serían más frecuentes de lo que nosotros quisiéramos o deseáramos enfrentarnos. Pero Jesús le dice, la palabra es, no temas, no temas. El Señor, nuestro Dios, tiene contados todos sus cabellos. Es decir, ustedes le pertenecen a alguien. Su vida está al control de alguien. Alguien tiene el control sobre sus vidas. No tengan miedo. En este momento estamos viviendo situaciones difíciles donde muchas veces se siente que la muerte es inminente. Y la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la misma para nosotros. No tengas miedo, no temas. Hablaremos de la providencia, y la providencia es aquello que nos dice que nada acontece sin razón alguna, que nada acontece por el azar, sino por el consejo y por el designio de Dios. Nuestras vidas están bajo la providencia de Dios. Ese término providencia deriva del latín providentia, que significa previsión. Es un Dios que ha previsto todas las cosas. Es un Dios que tiene una visión anticipada de todas las cosas. Es un Dios que tiene una visión previa de todas las cosas, pero también es un Dios que tiene un conocimiento profundo de la creación y de todas sus criaturas. Todos vuestros cabellos están contados, todos. Aunque a nosotros nos parece tan difícil, aunque a algunas mentes les parezca increíble, lo que Jesús le dice a sus discípulos es algo que debe traer tranquilidad y debe traer paz a sus corazones, porque hay un Dios que tiene tal conocimiento y que tiene tal cuidado que no dejará que ninguno de sus cabellos perezca o caiga sin su voluntad. Debemos entender esto desde la providencia de Dios, que Dios es el que dirige el desarrollo y quien tiene el control del propósito final de todas las cosas en nuestra vida. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Dios preserva su creación. Dios preserva a sus criaturas, aunque nunca deja de lado su libertad. La providencia de Dios trabaja aún teniendo en cuenta nuestra libertad, teniendo en cuenta nuestras elecciones, teniendo en cuenta nuestro derecho a elegir, y Dios trabaja a través de todo eso. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que nos cuida. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que tiene una visión anticipada de todas las cosas. Esta pandemia que está ocurriendo no toma por sorpresa a Dios. Ya Dios había previsto esto. Ya Dios sabía que esto vendría. Pero en medio de todo esto Él nos dice, no tengas miedo, porque yo tengo contados todos tus cabellos. No tengas miedo a todo aquello que puede matar el cuerpo. Más bien tu temor debe ser el temor de Dios. Alguien dijo que el mayor antídoto contra todo temor, temor al hombre y temor a las circunstancias, es el temor a Dios. Miren, Dios en medio de su amor es el que gobierna, es el que sustenta, es el que cuida y el que conoce profundamente la creación y cada una de sus criaturas. Y eso es una palabra para nosotros. Es Dios quien realmente gobierna nuestra vida.
Es Dios quien sustenta nuestra vida. Si hemos llegado hasta aquí es porque Dios nos ha sustentado. Porque Dios ha sustentado nuestra vida. Es Dios quien nos conoce profundamente. Dios conoce de usted y de mí cosas que nadie más conoce. Qué bueno es el Señor. Nosotros no estamos bajo el azar, nosotros no estamos a la merced del azar, de la suerte o de lo que pueda ocurrir por las circunstancias, sino que estamos en las manos de la providencia de Dios. Dios ha obrado en nuestra vida en el pasado, está obrando en el presente y seguirá obrando en nuestro futuro. Así que estamos hablando en esta mañana este tema maravilloso que he titulado El que ha contado tus cabellos. Mire, la providencia de Dios cubre las cosas que nosotros creemos como más grandes y también cubre aquellas cosas que nosotros pensamos o imaginamos que son más insignificantes. Es decir, que no hay cosa tan pequeña que podamos decir que Dios no sabe de nosotros. Que no hay cosa tan pequeña que ocurra en el mundo y en el universo que podamos decir que Dios no sabe. Pero tampoco hay cosa tan grande que ocurra en el universo que se pueda salir del control y del dominio de nuestro Dios. Nada, ninguna circunstancia, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este momento no es algo que se salga del control de nuestro Dios. Es Dios mismo quien tiene la cuenta de nuestros cabellos y no ha entregado ese trabajo a nadie, como lo dijo Spurgeon. Dios no ha entregado ese trabajo de contar nuestros cabellos a ningún ángel, decía este gran predicador. Es el mismo Dios quien se ha tomado ese trabajo de contar tus cabellos. Y todo esto tiene que ver con el cuidado que Él tiene. Tal vez algunos podemos mirar alguna situación, poner aquellos que no tienen cabellos. Todo eso está dentro de la providencia de Dios. Si ellos han caído, si ya no están, Dios lo sabe. Y Dios tiene toda la cuenta de ellos. Podemos, en medio de toda esta situación, pensar aquellos cabellos que se hacen blancos en un momento, en unos segundos, tal vez en una noche. Pero todo eso tiene Dios el control. Es un Dios que te conoce profundamente y es el Dios que sabe cada aspecto de nuestra vida. Dios conoce lo que nosotros no conocemos, pero también Dios sabe lo que nosotros deseamos saber. Dios sabe lo que a nosotros nos preocupa. Y en medio de todo eso, debemos recordar que ni la persona más allegada a ti, ni la persona que más te ama en este mundo, ni la persona que más te conoce, se ha tomado ese trabajo de contar tus cabellos. ¿Sabes? El único que lo ha hecho es Dios. Y el único que sabe la suma exacta de tus cabellos es Dios. Y eso muestra su cuidado y su providencia. La providencia es el cuidado, muestra ese cuidado íntimo, ese cuidado tierno y amoroso de Dios por nosotros. Un Dios que se toma el trabajo de contar nuestros cabellos como un símbolo de que Él mira las cosas más profundas de nuestra vida, que Él está al tanto de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Su providencia también muestra cuán valiosos, especiales y amados somos por Dios. Su providencia muestra su cuidado y la preservación que Dios tiene de los suyos. Dios le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, no teman, no teman. No teman a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. No pueden matar el alma, pero témanle a Dios, que Él es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, realmente nuestro temor y nuestra atención debe estar en Dios, porque sabemos que hay un Dios del cual dependemos. Hay un Dios que nuestra vida, que es el que dirige nuestra vida, que es un Dios el que ha determinado nuestro nacimiento, porque también determinará, tiene el poder para determinar cuándo es el final. Tal vez muchas personas en este tiempo, y es algo lógico, están preocupados porque piensan que este puede ser su final, que este puede ser el fin de sus días. Dejémosle eso a Dios, que Dios es el que tiene el control sobre eso. Es delante de Él, es delante de su providencia, delante de su cuidado en quien estamos. Miren, hay algo que quiero compartir en medio de todo esto, y es que el cuidado de Dios de nuestra vida es un cuidado impresionante, que es un Dios que trabaja detrás de todas las escenas de la vida. A través de todas las circunstancias Dios está trabajando, su providencia está trabajando. Es decir, que en medio de las circunstancias que atravesamos, Dios no nos ha dejado ni Dios nos dejará, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito, porque Él ha mirado previamente y ha organizado todas las cosas según su propósito. Nuestra vida no terminará cuando las circunstancias quieran. Nuestra vida no terminará cuando una pandemia quiera. Nuestra vida no terminará cuando un virus quiere, sino que simplemente nuestro final lo determina, es el Señor.
Cuando nosotros miramos la providencia de Dios en la vida de David, tal vez a nosotros como seres humanos nos cuesta pensar, y tal vez es inimaginable cómo un hombre de tantas guerras, un hombre de tantas batallas como David pudo terminar su vida en ancianidad, cómo pudo llegar al fin de sus días sin haber sido asesinado. ¿Sabe qué es eso? Es la providencia de Dios, es el cuidado de Dios. Cuando Dios tiene control sobre tu vida, cuando Dios ha determinado cuidarte para un fin, para un propósito, cuando Dios te ha creado, cuando Dios te ha sustentado, cuando Dios ha gobernado sobre tu vida y sigue gobernando para un propósito. David murió anciano, pero David fue un hombre que tuvo que ver con batallas y con guerras desde muy temprana edad. Él mismo le dice al rey Saúl: tu siervo era pastor y se enfrentaba a leones y se enfrentaba a osos. Una persona normalmente enfrentándose a uno de estos animales lo que tiene seguro es la muerte. Pero David había sido preservado por Dios. David había sido cuidado por Dios porque Dios tenía un propósito con su vida. Él pudo haber quedado en alguna de esas batallas contra esos osos o tal vez contra un león, pero Dios tenía un propósito con su vida. Dios lo preservó, Dios lo guardó. Y la vida de David no terminaba cuando quisiera un oso o cuando quisiera un león. No, terminaría cuando Dios lo determinara. David, en medio de todo, se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Un gigante que en experiencia de guerra era mucho mejor que él. Un guerrero desde su juventud. Goliat era un hombre en cuanto a talla impresionante delante de David. Era un hombre con una lanza también impresionante, sus armas eran impresionantes, pero David se enfrenta a este gigante con unas armas insignificantes visto desde la perspectiva humana, unas pocas piedras del arroyo y una onda. Y se enfrenta a este gigante, y David es el que vence. Contra todo pronóstico, David es el que vence. Pero ¿sabe por qué ocurre esto? Porque Dios así lo había previsto, porque Dios tenía un propósito con David. Su vida no terminaría ahí delante de este gigante. Muchos tuvieron miedo de ir a pelear contra este gigante porque sabían que iban a morir. Pero David se enfrenta, la previsión, la providencia, el cuidado de Dios estaba ahí. David no terminaría sus días en ese momento. David fue injusta y cruelmente perseguido por Saúl. Inclusive estuvo a punto de ser traspasado por la lanza de Saúl en unos de esos ataques de locura, en uno de esos ataques de celo. Pero dice la Biblia que David lo esquivó. ¿Y sabe por qué David esquivó esa lanza? Simplemente porque no era su momento, porque no era su tiempo, porque Dios en su providencia, en su cuidado estaba ahí con David, porque tenía cosas preparadas para él. La vida de David no terminaría cuando Saúl dijera. Saúl lo persiguió muchas veces. Una vez en el desierto de Mahón estuvieron tan cerca que parecía que era el final, que parecía que finalmente Saúl había cazado a David, porque literalmente era una cacería. Pero cuando ya están tan cerca, llega una noticia y le dicen a Saúl que los filisteos han llegado a la ciudad y Saúl tiene que irse y dejar a David. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando de David. La vida de David no terminaba cuando Saúl quisiera, terminaba cuando Dios dijera. Y Dios había preservado a David, lo preservó muchas veces. David se va a la tierra de los filisteos, de sus grandes enemigos, y Dios preserva la vida de David, contrario a cualquier pronóstico. Preserva la vida de David en tierra de los filisteos. Qué maravilloso es el Señor. Es Dios el que tiene el control de nuestras vidas. No son las circunstancias en las cuales David estuvo a punto de morir fueron muchas. La Biblia relata en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, que David una vez estaba batallando y se cansó. Su cuerpo se cansó y fue atacado por un gigante llamado Isbi-Benob. David estuvo a punto de perecer, pero Dios envió a Abisai para rescatarlo. ¿Sabe? Porque David no iba a perecer en el momento que los gigantes o que las batallas dijeran, sino en el momento en que Dios dijera. Y Dios había preservado a David con un propósito. Nuestras vidas solo terminan cuando Dios lo dice. No será antes, porque Dios tiene un propósito con nosotros, porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Nuestra vida solo terminará cuando Dios haya terminado con nosotros. Cuando nosotros miramos la providencia en la vida de David,
En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, los versos del 1 al 7, David escribe un cántico cuando Dios lo libra de todos sus enemigos. Y yo quiero que tú escuches lo que dice David. David entonó este cántico. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 7, dice: David entonó este cántico al Señor el día en que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Escucha esto. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Y también es nuestra roca, es también nuestra fortaleza y también es nuestro salvador. Mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Eso lo dijo David, está hablando de protección. Él es mi escudo, él dice: Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Es Dios el lugar seguro de David. Más que las cuevas, más que cualquier escondite, es Dios el lugar seguro. Dice David: Él es mi refugio, mi salvador. Él es el que me salva, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos, dice David. Las olas de la muerte. Escucha cómo David describe esto. Las olas de la muerte, me envolvieron. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Y eso tuvo que haber ocurrido muchas veces en la vida de David. Y dice en el verso 7, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. La vida de David no terminaba cuando las circunstancias dijeran. La vida de David no terminaba cuando sus enemigos dijeran. La vida de David terminaba cuando el Dios Todopoderoso, que tenía un plan con su vida, lo determinara. Así en esta mañana es recordar que ese cuidado de Dios es tan especial por nosotros, que tiene contados nuestros cabellos. Ese rey David, ese amado de Dios, también era alguien de quien Dios tenía contados sus cabellos, así como estamos hablando en esta mañana. La providencia de Dios es especial. Cuando nosotros miramos esa providencia, ese cuidado de Dios, ese gobierno de Dios, esa previsión de Dios, ese guiar de Dios para sustentar a su creación y sus criaturas, a sus amados, tenemos que mirar la vida de José. José fue un hombre que murió anciano también. Y cuando nosotros miramos la historia de José, nos damos cuenta que sus hermanos quisieron asesinarlo desde muy temprano en su vida. Quisieron acabar con él, no pudiendo asesinarlo. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. Ellos toman la decisión de echarlo en una cisterna. Pero David no queda ahí en esa cisterna, no muere ahí en esa cisterna simplemente porque no era el plan de Dios. Porque la providencia de Dios estaba cuidando a José y es sacado de ahí de esa cisterna, y Dios había preparado una caravana para que ese día pasara por ahí y José fuese vendido a esa caravana de ismaelitas. Y José es llevado a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar Dios lo prospera. Pero ahí también hay algo que ocurre que parece que es para mal, pero la providencia y el cuidado de Dios está ahí. José es acusado falsamente por la mujer de su amo, y lo que le esperaba a José por esta acusación no era otra cosa que la muerte. Pero fue Dios quien no permitió que José muriese, sino que fuese llevado a la cárcel, y ahí en la cárcel él está con un propósito. José no murió en la cisterna, José no murió a mano de sus hermanos, José no murió en la casa de Potifar, simplemente porque la providencia, porque el cuidado de Dios estaba ahí con él. Y no eran todas esas circunstancias las que decían cuando había de morir José, era el Dios Todopoderoso quien lo tenía determinado. En medio de todo esto, Dios toma a José, lo saca de la cárcel y lo usa para un propósito de preservar vidas. Sabes, nuestras vidas no terminan hasta que Dios cumple su propósito. Nuestras vidas solo terminan cuando Dios lo determina. Y es por eso que José, en el libro de Génesis capítulo 50, verso 20, cuando está con sus hermanos apesadumbrados, arrepentidos por todo el mal que le han hecho, le piden perdón, pero es el mismo José quien los consuela y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Es decir, la providencia, el cuidado de Dios. Dios encaminó todas esas cosas que ustedes hicieron para mal, pero Dios las encaminó para mi bien. Y no solamente para mi bien, sino para el bien de ustedes y para el bien de toda la tierra. Esa es la providencia de Dios. Un Dios que tiene propósito. Un Dios que nos ama. Un Dios que nos cuida. Un Dios que aún toma aquellas cosas que parecen negativas y obra para nuestro bien, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 28. No es una pandemia, no es una peste la que determina cuando nosotros vamos a morir. No es un virus el que determina cuándo vamos a morir. Es nuestro Dios quien tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Quiero recordarle a usted, mi querido hermano, mi querido amigo que nos está viendo en esta mañana, quien tiene el control de la vida y la muerte es Dios. Dios no le ha cedido ese control a nadie. Por eso dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 39, ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, hablando de dioses con D minúscula. Yo hago morir, dice Dios, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Está hablando Dios. Es Dios el que tiene ese control. Pero muchas veces nosotros marchamos con miedo a las circunstancias, como si fuesen las circunstancias las que van a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Es Dios, estamos en la mano de Dios, estamos en la providencia de Dios, estamos bajo su cuidado, estamos bajo el cuidado de aquel que ha contado nuestros cabellos, que sabe exactamente cuántos son, aquel que tiene un cuidado especial de nuestra vida. Dios es el que tiene el control de la vida, así que nuestra atención tiene que girar hacia Dios, tiene que girar hacia Dios. Repito, alguien dijo que el mayor antídoto contra el temor del hombre y el temor a las circunstancias tiene que ser el temor de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo. Su temor debe estar hacia aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, refiriéndose al temor de Dios. Es hacia Dios que debe estar nuestro temor. Nuestro temor no debe ser por esta pandemia. Nuestro temor debe ser y nuestra atención debe estar dirigida hacia Dios, porque es Él el que tiene el control. Mire, cuando Dios dice basta, cuando Dios dice aquí termina la vida, es así. Y quiero leer en el libro de Deuteronomio capítulo 31, verso 14, en cuanto a la vida de Moisés. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Dios se lo está anunciando a Moisés. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Dios le dice a Moisés, ha llegado tu momento. Y así fue. Moisés rogó a Dios poder entrar a la tierra prometida. Dios solo le permitió verla de lejos. Y tal vez en medio de todo esto, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y vemos a un Moisés que ha pastoreado a un pueblo rebelde por 40 años que se queda afuera de la tierra prometida, tal vez nosotros pensamos que esto es una gran injusticia. Pero recuerde que no hay injusticia en Dios. Nadie es más justo que Dios. Lo que pasa es que nosotros tal vez miramos las cosas desde la perspectiva humana. Estamos mirando como una gran injusticia de que este Moisés que se sacrificó tanto por este pueblo, no puede entrar a la tierra prometida. Hay cosas que nosotros no entenderemos desde este lado de la eternidad. Hay muchas cosas que nosotros estimamos como injustas. Cuando parte un ser querido, cuando alguien nos falta, situaciones en la vida dolorosas que nosotros no comprendemos y siempre las estimamos tal vez como injusticia. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento ese momento y ese tiempo de la transfiguración, cuando Jesús va al monte y vive ese episodio de la transfiguración, ahí hay dos personas que aparecen y uno de ellos es Moisés junto a Elías y ellos hablan con Jesús en ese momento tan maravilloso de la transfiguración. ¿Sabe? La gloria que es manifestada en ese momento en el Nuevo Testamento es mucho mayor que la gloria de poder entrar a la tierra prometida. La tierra prometida era esa promesa de Dios para Israel, esa promesa que Dios concedió, pero esa tierra prometida jamás será mayor que la tierra, que la patria celestial. Lo que
Moisés está experimentando en ese momento, esa gloria que Moisés está experimentando ahí al lado del Señor y al lado de Elías, es mucho más grande que cualquier satisfacción terrenal que podamos tener. Pero cuando Dios dice basta, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y esto nos lleva a valorar la eternidad por encima de la transitoriedad. Nosotros estamos muy apegados a la tierra. Con todas las dificultades que vivimos en esta tierra, no queremos irnos, no queremos partir. Moisés era un hombre ya de 120 años y 120 años difíciles. Y Dios determinó que era su momento de descansar y así fue. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. No son las circunstancias. Si a Dios le hubiese placido, hubiese podido extenderle la vida a Moisés todo lo que quisiera. Y este es otro punto. Cuando Dios quiere prorrogar la vida, Él lo puede hacer, porque Él tiene todo el poder, porque de Él es el dominio, porque su providencia puede hacerlo. Isaías capítulo 38, verso 1 nos habla de un hombre llamado Ezequías. El verso 1 dice: por aquellos días Ezequías, que era el rey, se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, escucha esto, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te vas a recuperar. Fueron las palabras fuertes para este rey, y la reacción de Ezequías es una reacción de dolor, de llanto, es una reacción bastante fuerte. Y dice el verso 2, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, le dijo: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Dice el verso 4, entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor. No dice otro, dice el Señor. No es dice Isaías, sino dice el Señor: Dios de tu antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. ¿Y sabe por qué? Porque solo Dios tiene ese poder para prorrogar la vida si a Él le parece, según su plan. Ezequías no se dio por vencido. Ezequías clamó. Ezequías lloró amargamente delante de Dios. Ezequías fue delante de la presencia del Señor. Y el Señor fue quien tomó la determinación de prolongar su vida 15 años. Eso solo lo puede hacer Dios. Es Dios el que puede prorrogar la vida. Es Dios que cuando dice basta, basta. Pero también Dios tiene ese poder y esa potestad de postergar nuestra vida. Es maravilloso cuando nosotros comprendemos que nuestra vida está en manos de Dios y no en manos de las circunstancias. No es esta pandemia la que va a gobernar sobre nuestra existencia. No debemos tener ese temor como si fuese un virus el que determina si nuestra vida termina o no. Es Dios quien puede terminar con la vida, quien dice basta y así es, pero también es ese mismo Dios el que puede prorrogar, el que puede decir te añado tantos años porque su plan y su propósito así lo quieren. Ezequías, cuando es librado, entona este canto y en medio de su conflicto y en medio de su proceso escribe esto, y yo quiero que tengamos muy en cuenta esto. En el verso 9 dice: después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió. Y mire lo que él escribió: yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Ezequías decía: Dios, yo soy demasiado joven para morir. No es el momento, decía Ezequías. Y es tal vez lo que muchas personas en este momento tienen temor. Tal vez nosotros siempre pensamos que es demasiado pronto para partir. Ezequías también lo pensaba así. Y él lo expresa delante del Señor. Y ese temor de Ezequías es el temor de muchas personas. Es el temor de muchos. El temor a perecer en la plenitud de sus días. Ezequías también expresa en el verso 11 las mismas preocupaciones que expresamos nosotros delante de la muerte. Él decía: ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Y él también dice: ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan en este mundo. Y es cuando nosotros decimos:
ya no veré más a mis hijos, ya no veré más a mis familiares. Ezequías tenía la misma preocupación. Y Ezequías comienza a expresar cosas como esta en el verso 12: me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la carpa de un pastor, como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Hablando de esos proyectos, hablando de todos aquellos planes que nosotros tenemos. Y dice Ezequías en el verso 13: pacientemente esperé hasta la aurora, pero él como león me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Dice: chillé como golondrina, como grulla me quejé, como grulla, me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo, dice Ezequías. Angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Y él también dice: pero ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Hay muchas personas que en este momento están pensando que Dios ha determinado que su final sea a través de esta pandemia. Ezequías tal vez tenía los mismos temores. Ezequías pensaba que iba a morir de esta enfermedad que tenía. Pero ¿sabe qué maravilloso es Dios? Porque en el verso 17, en el verso 16 dice: Señor, por tales cosas viven los hombres, y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Solo Dios podía hacerlo. Estaba determinado el final de Ezequías, pero Dios determinó prolongar sus días. Qué maravilloso es eso. Y por eso dice Ezequías en el verso 17: sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. Esa angustia que vivió Ezequías lo ayudó a concentrar su vida mucho más en Dios y no en otras cosas que a veces nosotros tenemos como importantes. Él dice: con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Este fue un suceso que ayudó a Ezequías a poder adorar a Dios con todo su corazón, con toda su intensidad, con todo su amor. Y le ayudó a comprender que la fidelidad de Dios y que el cuidado de Dios está por encima de todo. Cuando Dios dice basta, basta. Pero cuando Dios también decide prolongar los días, Él lo puede hacer. Así que estamos delante del Dios que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y dice el verso 20: el Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Isaías había dicho: preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y Él se recuperará. Y así fue. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero recuerda que el control de la vida y el control de la muerte lo tienes el Señor. No la circunstancia, no una pandemia, no un virus. Hay momentos en que Dios dice: no morirás. Así como Dios dice basta, y es basta, pero así cuando Dios dice prolongo tus días, es que los prolongará y no terminarán hasta que Dios determine. Pero hay momentos en que Dios dice: no morirás. Yo creo que hay alguien que necesita esa palabra en esta mañana, y es cuando Dios dice: no morirás. En el libro de Jueces capítulo 6 verso 23 dice: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón había tenido ese contacto con el ángel de Dios. La escritura dice que no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir. Gedeón estaba consciente de eso y dijo: he visto al ángel de Dios, y tenía temor por morir. Pero es el mismo Dios que le dice: no temas, pasa a ti, no morirás. Porque cuando Dios dice no morirás, es que no morirás. Y nadie podrá determinar lo contrario cuando Dios te ha dicho no morirás. Gedeón tenía temor, pero Dios le dijo: no morirás. Y así fue. No murió. Y vivió y permaneció y fue sustentado por Dios de acuerdo a su propósito de darle la victoria a su nación y de guiar a su nación. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13,
Dice la Biblia, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David había pronunciado su misma sentencia de muerte ante la parábola que le cuenta Natán de aquel hombre injusto que, teniendo muchas ovejas, fue y tomó la única oveja de aquel hombre pobre para atender a sus amigos. David se indignó y dijo, tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ante esa misma sentencia de muerte pronunciada por David, es el mismo Dios quien le dice, sabes, Dios ha remitido tu pecado. Ten por cierto que no morirás. Porque cuando Dios dice no morirás, no morirás. Cuando Dios lo expresa, así se hará. Y nadie podrá determinar lo contrario. Ningún hombre, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, ningún virus, nada podrá determinar lo contrario cuando Dios te ha dicho no morirás. En el capítulo 34 de Jeremías, en el verso 4, nos habla del rey Sedequías. Y dice la palabra, con todo eso oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. En medio de un proceso de la cautividad de Judá, el rey Ezequías está entre la espada y la pared. Está entre sus enemigos y la gente de su pueblo que también quiere terminar con su vida. Ezequías sabía que si no lo mataban sus enemigos, lo mataba la gente de su propio pueblo. Él tenía temor de morir a espada. Y él va a ver al profeta Jeremías, va a pedir la dirección de Dios a través del profeta Jeremías. Y la palabra que Dios le da es esta que acabamos de leer. No morirás a espada. Y no murió a espada. Sedequías fue apresado y llevado a Babilonia. ¿Pero por qué? Porque Dios lo determinó. Y cuando Dios dice no morirás, no morirás. Porque es Dios quien tiene el poder y quien tiene la autoridad. Y quiero recomendar para ti una canción titulada No es el final, de Rocío Krug. Es maravillosa esa canción que quiero que por favor medites en ella, acerca del cuidado que tiene Dios de ti. Aunque te hayas equivocado como se equivocó David, Dios le dijo no morirás. Aunque Gedeón tenía temor por haber visto al ángel de Dios, fue el mismo Dios que le dijo no morirás. Aunque los peligros sean grandes, impresionantes, cuando Dios dice no morirás, no morirás. Por muy peligroso que sea, por muy terrible que sea la situación o la circunstancia, cuando Dios dice no morirás, no morirás. Aunque haya incertidumbre, Dios dice no morirás. Y cuando Dios te dice no estás solo. En medio de este desierto, en medio de toda esta situación que estás pasando, no estás solo, no morirás. Eso solo lo puede decir Dios. Es ese Dios de nuevas oportunidades. Es ese Dios que dice, verás mi luz en la oscuridad. No dudes más, yo te sustento. No ha llegado tu tiempo, no ha llegado tu tiempo, no es el final. Cuando Dios dice no morirás, simplemente no morirás. No dudes, no tengas temor, porque no morirás, porque el mismo Dios lo ha determinado. Cuando Dios es nuestro refugio y nuestra confianza. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, verso 10, dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Cuando Dios se place contestar nuestra oración, cuando Dios se place salvar nuestras vidas, cuando Dios le place cambiar las circunstancias en nuestra vida. Y esto fue lo que ocurrió con Jabes. El nombre Jabes significa dolor. Su mamá lo dio a luz en dolor. La vida de Jabes estuvo ligada al dolor, a la muerte. La vida de Jabes estuvo ligada a la desesperanza. Pero Jabes eleva su oración a Dios y una de las cosas que le pide es que lo libre del mal para que el mal no le dañe. La Escritura dice que Dios le otorgó lo que le pidió. Y por eso también dice la Escritura que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quien determina la vida. Porque es Dios quien tiene el poder para hacerlo. En el Salmo capítulo 34, verso 17 dice la palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias.
Claman los justos y Jehová oye. Jehová te escucha en este tiempo. Jehová te escucha en este momento y en este tiempo de angustia, porque es Él el que determina las cosas. Es el Dios quien determina el tiempo de tu vivir y el tiempo de nuestro morir. El Salmo capítulo 50, verso 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. Dios tiene el poder para librarnos de la muerte. Dios tiene el poder para librarnos de la angustia, sea cual sea. El Salmo 68, verso 20 dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es liberar de la muerte. Es Dios quien lo hace. Nuestras vidas muchas veces caminan en el temor a las circunstancias. Tal vez en este momento en el temor a la enfermedad. Pero no es la enfermedad quien determina el final de nuestros días. Es Dios. Solo si así Dios lo decide. Solo si así Dios lo tiene previsto, partiremos. Pero no es la circunstancia. Es porque Dios lo ha predeterminado, lo ha determinado así. Solo porque Dios ha dicho que es el final. Solo así será. Pero no es un virus, no es una enfermedad, no es una pandemia. Por fuerte que sea, no es ella. Por fuerte o tal vez por ligera que sea, no es ella la que determina es el Señor. Porque Él sabe librar de la muerte a aquellos que claman a Él, a aquellos que le buscan. El Salmo capítulo 91, verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este Salmo 91, algunos se lo atribuyen a Moisés, otros se lo atribuyen a David. Pero cualquiera de los dos tenía suficientes motivos para escribir esto. Y habían vivido experiencias. Moisés vivió 40 años en el desierto pastoreando a Israel. Y había vivido también 40 años pastoreando ovejas. Y Moisés tenía toda la experiencia para poder decir que es el Señor el que te libra del lazo del cazador y que te libra de la peste destructora. ¿Cuántas situaciones tuvo que enfrentar Moisés en el desierto? ¿Cuántas cosas enfrentó David en su vida? Inclusive David tuvo que enfrentar una peste que vino por motivo del censo, pero su vida fue preservada. Es Dios quien lo hace. Estos hombres de Dios también vivieron momentos difíciles como lo estamos viviendo nosotros, pero recuerden que sus vidas no terminaron hasta que Dios lo dijo, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. El Salmo 118, verso 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y dice el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, dice él. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y él dice con una convicción profunda: no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Jehová. Para contar y para hablar de su gloria. Es necesaria una convicción en nuestra vida. Es necesario ese deseo de seguir adelante. Es necesario ese deseo de querer glorificar a Dios cada día en nuestra vida. De seguir aquí en esta tierra, pero para glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando Dios dice basta, es basta. Pero también el mismo Dios tiene el poder de preservar la vida, de prorrogar la vida. El mismo Dios tiene ese poder. Cuando Dios dice no morirás, no morirás. Y es el mismo Dios que cuando clamamos a Él nos puede librar. ¿Quién tiene la potestad sobre la vida y sobre la muerte? No es una pandemia, no es una enfermedad, no es tu estado de salud, sea bueno, sea regular, sea malo, sea óptimo. No es eso, porque la salud no te garantiza la vida y la enfermedad tampoco te dice muerte si Dios ha determinado otra cosa. Es Dios quien tiene ese poder. Su providencia, su cuidado. Recuerda que Dios tiene contados tus cabellos. Él tiene contados tus cabellos. Él cuida de ti. El llamado en esta mañana, como conclusión, es a fortalecer tu relación con tu Dios, con el autor de tus días. Es a entrar en intimidad, a que te llenes de valor en aquel que te ha sostenido. A que dejes atrás el temor del hombre y de las circunstancias y que comiences a mirar y a vivir en esa comunión con ese Dios que tiene contado tus cabellos, que conoce cada detalle de tu vida, que conoce todo de tu ser y que tiene planes de bien para ti. Es hacia Él que debe girar tu atención, no hacia las circunstancias.
Necesitas tener tiempo a solas con el autor de tu vida. Necesitas tener tiempo con aquel que te llamó con un propósito. Necesitas recordar las promesas que Él te ha hecho. Habla con Él de esas promesas que Él te ha hecho, pero también habla con Él de las promesas que tú le has hecho. Habla con Él y ruégale y dile: Dios, yo quiero seguir adelante. Yo quiero vivir para alabarte. Quiero vivir para glorificarte. Señor, quiero ser de los que te alaban, porque el sepulcro no te alabará. En el sepulcro, Señor, no te puedo alabar. Quiero alabarte aquí. Quiero vivir para glorificar tu nombre. Es ese Dios el que te ayudará a ver la luz en medio de la oscuridad. Es hacia Él a quien tienes que dirigir tu atención. Él te ayudará en medio de toda esta situación. Es el que te dice: no temas, yo estoy contigo. Es el Dios que te dice: yo tengo cuidado absoluto de ti. Confía en sus planes de bien para tu vida. Como dice esta canción de No es el final, de Rocío Cruz, Él te ha escogido para abrir camino en el desierto. Él te ha escogido para grandes cosas. No tengas temor. Cuando Dios dice: no morirás, no morirás. Cuando Dios dice: preservo vida, prolongo la vida, Él la prolonga. Cuando Él se place en librarte de la peste, de cualquier circunstancia en la vida, Él lo hace. Dios en su amor escucha tus oraciones. Nuestra vida solo termina cuando Él lo decide. Cuando Él ha terminado con nosotros. Y cuando nuestra vida termina por designio de Dios, aunque parezca, jamás será un acto de injusticia, será un acto de amor que solo entenderemos más allá de la eternidad. Es el momento de que tú dejes que sea Dios quien hable a tu oído y quien te diga que no es el final. Es el momento para que tú comprendas que estás en las mejores manos que existen, en las manos del Creador del universo, en las manos de aquel que preserva, que cuida su creación, que cuida aún a los pajarillos que se vendían por una moneda insignificante, por una moneda pequeña, pero con todo eso ninguno de ellos caía a tierra sin que Dios lo supiese y sin que Dios lo autorizara. Es el tiempo para que te pongas de acuerdo, para vivir con Dios, para vivir una relación profunda con Dios para su gloria y para su honra. Es el momento para que tu atención esté puesta en Dios más que en las circunstancias. Es Dios quien habla a tu oído en esta mañana. Es Dios quien te dice: yo he contado tus cabellos. Es Dios quien te dice: no tengas miedo a esta pandemia. No tengas miedo a lo que mata el cuerpo. No puede matar tu alma. Es Dios quien tiene contados tus cabellos. Es Dios quien puede librarte. Es Dios quien te libra. Es Dios quien en medio de todo tiene un propósito contigo, y tu vida no terminará hasta que ese propósito se cumpla. Cuando Dios te dice: no es el final. Cuando Dios te dice: no es tu tiempo. No es tu tiempo para partir. No es tu tiempo para partir. Es tiempo de que le creas a Dios, de que recibas esta palabra y comprendas que estás, una vez más te lo digo, en las mejores manos, en las manos de Dios, en las manos del que ha contado tus cabellos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Te invito a compartir este mensaje si ha sido de edificación para tu vida, que lo compartas con alguien. Alguien necesita esta palabra. Alguien necesita ser levantado por Dios a través de esta palabra. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.